Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Muy buenos días, querida familia. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Les saluda el pastor Cristian Pesantes y qué gusto poder compartir con ustedes este tiempo maravilloso. Estamos estudiando esta serie llamada El Precioso Nombre. El Precioso Nombre de Jesús. Y conforme a aquellos 5 componentes que encontramos en Isaías capítulo 9, versículo 6, es de donde estamos tomando aquellos atributos que nos hablan o nos hacen referencia de esa esencia, de esa personalidad de Jesús. Es decir, características de esos nombres que nos van a reflejar esa personalidad de Jesús, esa esencia, ese comportamiento de Jesús. Según lo que nos dice Isaías capítulo 9, versículo 6, lo vamos a volver a leer. Y para ello quiero invitarle entonces a que tome su Biblia, su cuaderno de apuntes y que vayamos descubriendo qué es lo que el Señor quiere seguirnos hablando y transmitiendo a nuestras vidas, transmitiendo a nuestros corazones. Porque estamos estudiando al ser más importante de la historia, a Jesús. Por eso le voy a invitar entonces a que me acompañe a Isaías capítulo 9, el versículo 6. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer nuevamente este pasaje. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará a su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Días atrás empezamos a estudiar las dos primeras manifestaciones o características de ese nombre, que son admirable y consejero. La palabra de Dios nos enseña que esta palabra admirable quiere decir maravilloso, y estudiamos por qué Jesús es admirable desde su nacimiento hasta su muerte, sepultura y resurrección. Pero también estudiamos que en Jesús es el único que podemos recibir aquel consejo que nos da vida. El hombre nos podrá dar consejo, pero quizás basado en su experiencia, en su conocimiento, pero no en la sabiduría, que es algo que viene netamente de Dios. Así que vamos a introducirnos en este tercer componente del nombre de Jesús, Dios fuerte. La Biblia llama a Jesús Dios fuerte. Él es el Dios de toda la creación y gloria. En el hebreo, para referirnos a este Dios fuerte, hay una palabra llamada el Jibar, que quiere decir: a él se le ha dado todo el poder. Así que podemos decir que él es el Dios omnipotente. Aquel niño que en un principio se mostraba indefenso ahí en el regazo de su madre María, aquel niño sostenía todo el universo. Acompáñeme al libro de Hebreos en el capítulo 1, el versículo 3. Y vamos a descubrir qué es lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto a Jesús. El autor del libro de Hebreos empieza a engrandecer a Jesús, es decir, a ponerlo por encima de hombres, de profetas, de reyes, aún de los mismos ángeles. Y miren lo que dice el versículo 3 del capítulo 1 del libro de Hebreos. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice que Él es el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia. Pero dice que Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesús sustenta todas las cosas. Jesús sostiene todo el universo por medio de su palabra. Ese es el poderoso Dios fuerte que tenemos, a Jesús, el Dios omnipotente. Pues bueno, Jesús también dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús dice: todo me es dado en el cielo y en la tierra.
y Él es quien sostiene todo esto con el poder de su palabra. También acompáñeme por favor al libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, el versículo 8. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Versículo 8. La palabra de Dios dice lo siguiente. Hablando Jesús: yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. Y termina diciendo el versículo 8, el Todopoderoso. Así, entonces, este mismo pasaje dice que Jesús es todopoderoso. Hay muchos que piensan o que dicen que Dios fuerte y todopoderoso son términos totalmente diferentes, cosas distintas. Es decir, que hay una distinción entre estas dos palabras, Dios fuerte y todopoderoso. Pero bíblicamente no hay. Ambos títulos son para Jesús y para Dios. Acompáñeme también a Isaías, capítulo 10, el versículo 21. Miremos lo que dice el profeta Isaías. Isaías, capítulo 10, versículo 21, dice lo siguiente. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. El profeta está usando la misma frase para referirse a Dios. Con esto queda claro entonces que el Padre y el Hijo uno solo son. Y estas son las palabras que el mismo Señor Jesús utilizó. El Padre y yo, uno somos. Uno somos. Cuando se habla de aquella deidad de Cristo, también tendríamos que hablar de la naturaleza de Cristo. Y si bien es cierto, debe quedar claro que Jesús es 100% Dios, pero también es 100% hombre. Su palabra confirma que cuando vino a la tierra, se despojó de su divinidad. No quiere decir que dejó de ser Dios, sino todo lo contrario. Siendo Dios, no decidió utilizar esa parte divina, sino actuar 100% en su naturaleza. Así que con esto podemos decir, Jesús era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Así que Jesús, con todo lo que nosotros acabamos de mencionar, Él y el Padre tienen este título o reciben este título, Dios fuerte, todopoderoso, es decir, son uno solo, uno solo. Pues bueno, aquel Dios fuerte y poderoso dice que sostiene toda la creación simplemente con su boca, con el poder de su boca. Pues bueno, aquel niño que le fue dado toda autoridad, tanto en el cielo como en la tierra, es el único que puede hacer. Cuando hablamos del Dios omnipotente, estamos hablando de esa omnipotencia, es decir, que tiene el poder sobre todas las cosas, o también es el que hace todas las cosas con poder. Eso quiere decir omnipotente, que puede hacer todas las cosas, pero con poder, con autoridad, porque es Dios mismo. Y si Jesús no hubiera sido Dios, no fuera Dios, sería entonces ilícito que el hombre se gloríe en Él. Sería un pecado que el hombre se gloríe en Jesús. Porque la palabra de Dios dice en Jeremías capítulo 17 versículo 5 que es maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, yo digo, si Jesús no fuera Dios, usted y yo estaríamos cometiendo un pecado tremendo. Es más, la palabra de Dios dice que si nosotros confiamos en otro hombre, o aún más, el versículo sigue diciendo, si que pones tu confianza en tu propia fuerza, en tu carne, pues también te llevas esa condenación o esa maldición. Seríamos malditos, no solo por confiar en otra persona, en otro hombre, sino también por confiar en nuestra propia fuerza, en nuestra propia carne. Terminamos siendo malditos. Y si Jesús no fuera Dios, entonces quiere decir que nosotros estamos cometiendo un gran pecado por confiar en un hombre, por confiar en aquel hombre. Por eso entonces queda claro que Jesús
se excluye esta parte de aquí porque termina siendo Dios mismo, aquel Dios fuerte, todopoderoso, aquel que se le ha dado todo el poder. Pues bueno, querida familia, ese es el maravilloso Cordero que usted y yo tenemos. Aquel que vino a demostrar aquí en la tierra todo su poder, su autoridad, su dominio que le fue entregado por el Padre. El Dios fuerte y el Dios todopoderoso que usted y yo tenemos. Querida familia, el día de mañana continuamos estudiando esta serie de El precioso nombre de Jesús. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos City.